Le doy la bienvenida al consultor en seguridad de inteligencia y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, a Carlos Rodríguez Ulloa. Carlos, con el gusto de saludarte. Y bueno, estamos tratando de hacer una radiografía de la estructura de la Guardia Nacional, un cuerpo, digamos, nuevo de su creación, un cuerpo de seguridad que empezó siendo civil y que, bueno, pues ahora pasó a la estructura administrativa y operativa de la Secretaría de la Defensa, es decir, a un cuerpo militar. Hablando de la designación, y cuando uno habla de una corporación de seguridad, siempre pues hay que entender la cadena de mando. Siempre tiene mandos, desde el más bajo hasta, digamos, el que tiene la mayor capacidad de decisión. Ahora, la pregunta para empezar la charla, Carlos, dentro de la Guardia Nacional, ¿podemos estar hablando de que hay una cadena de mando definida? Bienvenido. Muy buenas tardes, Gabriel. Gracias por el espacio. Un saludo a ti y a tu público. Por supuesto, o sea, si hay una cadena de mando clara, mira, no tenemos más que buscar en las redes, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia de grados entre la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional? Y nada, déjame ilustrarte esto con dos ejemplos, ¿no? Un soldado equivale a un marinero y equivale a un Guardia Nacional, ¿no? Como, digamos, llamémosle la base de toda esta estructura. Los cabos, cabo de CDN, cabo de CEMAR, tiene un equivalente en el subagente de Guardia Nacional, y hacia arriba también el comisario jefe, el comisario general de la Guardia Nacional es equivalente a un general de división, que es un general de más alto rango, o a un almirante en la Marina, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que el escalafón está clarísimo y hay una cadena de mando. Y en buena medida eso obedece a que la Guardia Nacional, si bien estaba adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, es una estructura sobre todo de organización o de origen, llamémosla militar, ¿no? Entonces tiene una cadena de mando plenamente establecida. Ahora, déjame preguntarte, en esta parte del cambio, de la migración que va, ¿cómo podría entrar la Secretaría de la Defensa? Hablando de una orden, ¿pasaría por la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional? ¿Se emitiría desde la Guardia Nacional? Hablando de la cadena de mando nuevamente, para tratar de entender esta estructura que pues se ve difusa ya cuando pasamos la cadena de mando, ¿no?, a la Secretaría de la Defensa. En este sentido, ¿cómo podríamos entender eso, Carlos? Mira, la estructura difusa en realidad responde a que tiene un carácter intermedio, en el sentido de que nace con una estructura militar y pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, que es un organismo civil. Llamémosle, en esta ecuación, la Guardia Nacional se vio sometida a una doble revisión, doble supervisión, doble autoridad, que es la estructura netamente militar y es como ellos están entrenados, y la segunda, que es la estructura administrativa, burocrática, etcétera, etcétera, que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana. Entonces, el tema aquí es, al regresar, porque me parece que el término correcto es regresar a la Secretaría de la Defensa, porque en su gran mayoría este cuerpo nace de policía militar, ¿no? Le da un poco más de orden y de estructura, llamémosle, a la cadena de mando que tú bien mencionas, ¿no? En los estamentos militares, digamos que la cadena de mando siempre ha estado muy clara, ¿no? Entonces, un general tiene autoridad sobre los rangos inmediatos hacia abajo, digamos, que son los coroneles, tenientes coroneles, los mandos medios, los jefes, ¿no? Entonces, la estructura de mando está clarísima, o sea, un general tiene autoridad sobre el cuerpo del ejército, ¿no? En realidad, la palabra habla justamente al respecto, es de que su mando es general, o sea, es como abarca a todo el estamento, digámosle así, ¿no? Entonces, para responder más rápido a tu pregunta, me parece que le va a dar más claridad y más orden a las funciones de Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
inclusive sumarial tu comentario, alguna solicitud de información por alguna orden que se dé, le va a dar todavía más claridad, ¿no?, para conocer quién fue el que dio la orden, hablando de la cadena de mando. Ahora, permíteme usar la palabra mística, que es una palabra que utiliza mucho nuestro compañero analista Víctor Hugo Hernández, al hablar de el uniforme que representa, el símbolo que representa portar para un militar, en este caso un guardia nacional, el uniforme de la propia Guardia Nacional. Si hablamos de la formación de los militares, en este caso de los mandos, teniendo en cuenta el tiempo en el que fue creada y en el tiempo que pues un mando puede llegar a ser, en este caso un comisario o un general, que no es de la noche a la mañana, estamos hablando de que realmente hay una mística de parte de los mandos en la Guardia Nacional, o es un asunto forzado, así como que eres y te crees el comisario de la Guardia Nacional, Carlos. Yo creo que señalaste un punto clave, Gabriel, y es el tema de formación de mística. La estructura de valores es un ingrediente central, ¿no? Entonces, si bien, como mencionas, la formación de mandos y de jefes tiene un proceso pues muy definido y muy claro, va acompañado de toda esta mística, de todo este conjunto de valores, además de las, llamémosle, las competencias propias, ¿no? Y específicamente cómo se traslada esto a la Guardia Nacional, parece que es un proceso. Me parece que es un proceso en la medida en que la Guardia Nacional se desarrolle, se consolide y sobre todo tenga el respaldo de la ciudadanía, que afortunadamente ahí está, en el sentido de que hoy es una institución que tiene altos niveles de credibilidad y de respaldo social. Esta mística se va redondeando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Se va construyendo en el sentido de que asumen los elementos esta facultad, ¿no?, de ser reconocidos socialmente, y se retroalimenta esta mística, ¿no? Hoy la mística en realidad depende de la evolución o del progreso, llamémosle así, del escalafón militar, ¿no? O sea, hoy un coronel sigue siendo un coronel, o un teniente coronel o un general, y pues bueno, eso te habla de 30 años de servicio, ¿no?, para poder llegar a esos rangos, ¿no? Y bueno, y están orientados a Guardia Nacional en el sentido de seguridad pública, pero siguen siendo mandos de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ¿cómo entender esto de la seguridad pública en un militar? Que obviamente el militar, usualmente el dicho de muchos reporteros que están en el campo cubriendo y de pronto se topan con un militar es que el militar sigue órdenes, el martillo y el clavo, ¿no? Y no hay un criterio, y seguridad pública implica mucho criterio. Entiendo que ahí es también esta formación, pero digamos, cómo flexibilizar esa mística militar desde donde nació la Guardia Nacional con los asuntos de la seguridad pública, Carlos, que me parece que hasta el momento pues, ahí la lleva la Guardia Nacional. Sí, es a través de la formación y la creación de cuadros, conforme se va ajustando este dilema que originalmente se plantea entre un militar y un policía, ¿no? En realidad, si bien son estructuras institucionales, tanto los individuos como la misma organización, digamos que ha evolucionado en este sentido, ¿no? Hoy debo decir que ya se han estado preparando los cuadros de Guardia Nacional para hacer funciones de seguridad pública, ¿no? Y paulatinamente estos mandos van a ir cubriendo estos espacios, pero es a través de educación, capacitación, entrenamiento, por medio del cual ellos son, llamémosle, más orientados hacia funciones policiales y menos hacia funciones estrictamente militares, ¿no? Entonces, no hay más secreto, Gabriel, es educación, capacitación, entrenamiento, y si alguna institución tiene la solidez para hacerlo, son las Fuerzas Armadas en México.
Y ahora déjame preguntarte sobre esta noticia que trascendió sobre los ascensos militares, la aprobación de 302 ascensos militares y que incluyen inclusive a los ingenieros que construyen las obras de la Cuarta Transformación, de la 4T. Un ascenso para que parece express. ¿Verías algún riesgo que se den este tipo de ascensos así, de esta manera, y que inclusive muchos senadores de la República pues ni siquiera conocen absolutamente nada del trabajo de estas personas y todo parece que indicar que se abulta un cuerpo como es la Sedena y la Semar? Desde tu perspectiva, ¿cómo observas estos ascensos? Mira, el tema de los ascensos es, llamémosle institucional. ¿Y a qué me refiero? Tiene una serie de requisitos para poder acceder a tu rango inmediato superior, ¿no? O sea, no es de que de la noche a la mañana un cabo puede ser coronel o teniente coronel o general. O sea, no, la ley te lo impide. Entonces, si el proceso, llamémosle de los ascensos, tiene requisitos muy claros y todos los elementos están orientados hacia buscar estos rangos. Entonces, los ascensos se dan sobre todo con base en méritos, con base en profesionalización, con base en el trabajo previo hecho, ¿no? Te pongo un ejemplo. Entre los jefes, el rango mínimo de tiempo para acceder de uno a otro son 4 años. O sea, tú tienes que haber ejercido 4 años de mayor para poder acceder para empezar a concursar para ser teniente coronel, y otros 4 para empezar a concursar para ser coronel. No necesariamente es en el primer año, en el segundo. Ahora, la declaración del presidente, bueno, pues nos habla de que pues, intenta favorecer, llamémosle así, a los ingenieros, pero pues si no tienen los requisitos de ley, pues no van a ascender. Esto es, podrán ascender aquellos que cumplan con estos requisitos, ¿no? Entonces, y esto es por ley, y así funcionan las Fuerzas Armadas. Entonces, pues me parece que enhorabuena por los ascensos, por todo el personal que asciende, porque, insisto, es un trabajo de vida que producto de un esfuerzo cotidiano. Carlos Rodríguez Ulloa, muchísimas gracias, consultor en seguridad e inteligencia y miembro del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Muchísimas gracias por esta charla. No, gracias a ti, Gabriel, y un saludo a tu público.